Radio Universidad de Chile presenta a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con el programa Quiero ser científico, que forma parte del proyecto Explora, creando redes con ciencia y tecnología. Iniciativa que resultó ganadora en el segundo concurso nacional de apoyo al desarrollo de productos de apropiación social de la ciencia y la tecnología. Cuenta con el auspicio de Canal de Televisión CNN Chile y Editorial Santillana. Muy buenos días a todos los presentes, a todos los que están aquí en la mesa de conversación. Un nuevo programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, pero con una connotación muy especial. Hoy día vamos a hablar de las pedagogías científicas y vamos a poder conversar y profundizar en lo que significa la educación pública en Chile. Pero antes de partir con el programa, le voy a ceder la palabra a Víctor Cifuentes, decano de la Facultad de Ciencias, para que nos dé un saludo a todos, nuestro decano, que gracias a él este programa existe también, ¿no, decano? Sí. Gracias, Hortensia. Bueno, yo le agradezco al rector de la Universidad de Chile que esté presente, también al director de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación y a la profesora María Eugenia Góngora, decana de la Facultad de Filosofía. Para nosotros es muy importante este programa porque es una manera de llegar a la comunidad, pero más que a la comunidad también a los colegios, a los niños que están principalmente en la educación media, ¿no es cierto?, para que conozcan y vean cómo es la ciencia y cómo se hace la ciencia, porque este programa además de alguna manera también está relacionado con la posibilidad de que ellos puedan ir a nuestros laboratorios donde están nuestros académicos e investigadores y ver cómo se hace la investigación, de manera de que vean y se entusiasmen, ¿no es cierto?, se enamoren de la ciencia y rescatar estos talentos para el futuro del país. Un país sin investigación científica tiene cautelado su desarrollo, de tal manera de que en la medida que estos talentos se interesen por la ciencia, significa un desarrollo para toda la nación. Por lo tanto, esa es una de las relevancias de este programa, ¿no es cierto? Y el ver cómo nos involucramos sabiendo hacer ciencia, sabiendo hacer pedagogía o enseñar, formar pedagogos entre dos facultades para la formación de profesores en las áreas científicas, que es una muy buena aventura. Ya tenemos una buena experiencia con la primera pedagogía y esperamos que con la que estamos creando ahora sea igual. Muy bien, muchas gracias. Pedagogía en matemática y física, que ya está creada hace un tiempo, y pedagogía en biología y química, que es la nueva pedagogía. Es el tema que nos convoca. Quiero contarles que tenemos presencia ministerial, estamos muy contentos por eso. Nos acompaña hoy día Francisco Javier Martínez, jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. Integra el gabinete del ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, y quiero decir y quiero destacar de Francisco Javier, o Pancho, como dicen que le gusta, sí te dicen, ¿no es cierto? Mi hermano se llama Pancho también. Bueno, es nuestro. ¿Por qué es nuestro? Porque se desempeñó como vicerrector de Asuntos Económicos en nuestra universidad. Su nombramiento fue calificado como un gesto a las universidades estatales. Se destaca por su capacidad de diálogo y su mirada sobre el rol de la educación pública en nuestra sociedad. Así lo dice María Olivia Monkever en el diario electrónico de la Universidad de Chile. Lo estuve leyendo. Hablaba del trabajo, ¿no es cierto?, que él ha realizado y el trabajo que va a realizar ahora dentro del gabinete del ministro de Educación. Muy bienvenido. Muchas gracias. Y nos acompaña, por supuesto, el rector de la Universidad de Chile. Quiero decir que es un honor para la Facultad de Ciencias, para todos los que estamos acá, que el rector, sabiendo todo el tiempo y todos los compromisos, que me imagino que son muchos, ¿no, rector? Sí, eso Está pensando en algunos compromisos. Sí. Enio Vivalde Béjar estudió medicina en la Universidad de Chile, fue dirigente estudiantil, vicedecano, vicepresidente del Senado Universitario, pero lo principal que hay que destacar de él, quizá yo pudiera decir,
una anécdota quizás personal. En un momento muy difícil que estaba pasando yo trabajé en medicina 4 años, estuve en el área comunicacional y educativa, frente a una dificultad que tuve de repente sin conocerlo mucho. Él tuvo la palabra exacta y el consejo oportuno en ese momento, que a lo mejor esperé de otros, lo obtuve de él, y quiero destacarlo como un gesto muy humano y muy, muy sentido para mí. Así que lo agradezco. Muchas gracias. Quiero decirles también que una de las cosas que él dice constantemente, lo pude escuchar esta semana que pasó, ya que nos llama a revertir la educación chilena, a reconstruir la educación pública, que es un llamado, yo creo, sentido de toda la universidad. Nos dice él que un país que discute más se siente dueño de su destino. Y yo diría que este es el lema de este programa hoy día, poder conversar entre el público y nosotros que estamos acá, haciendo solamente una conversación entre todos, en que hablemos de nuestros sueños, de nuestras metas, de lo que pensamos de la pedagogía, de lo que pensamos de la educación, y podamos hacer realidad lo que el rector nos propone, que un país que discute más se siente dueño de su destino. Hoy día a lo mejor en un pedacito lo podemos llevar a la práctica. Y también nos llama, ¿no es cierto?, a conformar un proyecto mancomunado con las universidades regionales y con las distintas facultades que integran la universidad, con proyectos de interés para el país. ¿Qué proyectos más de interés, entre muchos que pueden haber para solucionar los problemas, puede ser el que creemos vínculos, ¿no es cierto?, entre las facultades, creemos vínculos entre las universidades, como dice él, y podamos a lo mejor dar alguna respuesta en el área de la pedagogía y en lo que significa la educación en Chile. Así que muchas gracias por estar presente entre tantos personas que lo requieren, yo me imagino. Y también, por supuesto, como siempre, con nosotros en esta integración de ambas facultades, como está demostrado aquí en ambas puntas de la mesa, los decanos, ¿no es cierto?, la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades y el decano de la Facultad de Ciencias, sobre todo porque estamos llevando a la práctica esto de unir facultades. 2 decanos que acaban de ser reelegidos tienen hartas cosas en común, uno en el área científica, en el otro de la Filosofía y la Humanidades, cómo se unen estas 2 facultades, estos 2 decanos en un proyecto común para poder responder sobre el tema de la educación en Chile. En este caso, María Eugenia Góngora Díaz, que como decía fue reelegida decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, es académica del Departamento de Literatura, directora de la Revista Chilena de Literatura, doctora en Filología. Sus líneas de investigación tienen relación con la narrativa de los siglos XIX y XX y con la literatura medieval. Y una gran persona, por lo que he podido apreciar, una bella persona. Y el decano de la Facultad de Ciencias, ¿no es cierto?, doctor Víctor Cifuentes Guzmán, reelegido como decano, profesor titular de la Facultad de Ciencias, doctor en Ciencias con mención en Genética. Su área de investigación es la genética y la microbiología, y su línea de investigación, genética, biodiversidad y biotecnología de levaduras carotenogénicas. ¿Así se pronuncia, decano? Así es. Sí, me ha tocado estar de cerca viendo en el laboratorio cuando estábamos grabando las cápsulas científicas en CNN, su investigación que apunta al tema de los salmones, hacerlos más antioxidantes y tener el mejor color salmón, pero que nos haga bien, que no nos haga daño con productos naturales. Y por supuesto una gran persona, una bella persona. Ahora vamos a dialogar. Esta es la presentación. Quiero agradecer a Santillana. Gracias a ellos llevamos 3 años también aportando a que la ciencia llegue a todos los colegios de Chile, distribuyendo nuestras cápsulas científicas como material didáctico en los colegios de Chile y aportándonos también para que este programa se haga, tenga llegada y se haga. Quiero agradecerles a los científicos que veo que están aquí muchos, a la ATU Chile,
También están presentes algunos alumnos de la Universidad de las Américas que estudian pedagogía en matemática, que vinieron también a interiorizarse más sobre el tema de la educación con nosotros. Bienvenidos. Y vamos a partir. Como este programa parte al revés de lo que uno cree, así les explicaba yo a los participantes, en este diálogo no es la pregunta que uno le haga al invitado, es qué pregunta el invitado quiere hacer. Como los niños cuando vienen acá entrevistan al científico y son ellos los protagonistas, los protagonistas acá son nuestros invitados. Y en este diálogo nos vamos a ir pidiendo la palabra. Desde el primer momento pueden también opinar los que están ahí en el público. Y parto dejándole la primera pregunta a Francisco Javier. ¿Qué te gustaría preguntar? Bueno, muchas gracias por el honor de abrir el debate. En primer lugar, las preguntas que yo quiero plantearles están centradas en mi pega actual, que es las políticas públicas. Y cuando uno habla de políticas públicas, muchas veces esto se centra en temas de financiamiento, de administración, etcétera. Y creo que este es un tema que en el ámbito de la educación científica está muy lejos de ser lo importante. Entonces yo voy a mencionar 3 puntos que me gustaría conocer las opiniones, que tienen que ver con los desafíos que desde el punto de vista de la reforma universitaria uno observa para enfrentar los problemas que tiene el país. En primer lugar, lo que yo llamaría el cambio paradigmático en educación y en particular en educación científica, si ustedes quieren concentrarlo. Me refiero a cómo avanzar en la formación, en el tremendo y difícil trabajo de formar, y utilizando todo el conocimiento disponible, pero también los métodos para poder entusiasmar a los estudiantes. El país requiere una enorme renovación en la formación para poder avanzar en todos los desafíos que enfrenta, y por lo tanto me parece que ese es un tema muy importante de cuáles podrían ser cambios que podríamos llamar de carácter paradigmático. La segunda es, nosotros tenemos una formación de profesores y profesores formados y que están enseñando en todos los colegios del país. Y la pregunta que yo quisiera plantearle es, frente a esta realidad, ¿cómo podemos hacer en un tiempo razonable poder incorporar a todos esos profesores en un proceso de renovación, de formación actualizada, pero también motivacional? De tal manera de que no solamente nos focalicemos en el proyecto de generar nuevas unidades que puedan formar nuevos profesores, sino que también hacernos cargo de que la mayoría de los profesores durante los próximos 30 años ya están formados. Y esa es una tarea que desde el punto de vista país es súper relevante. Y las experiencias que hay en el extranjero, ustedes muchos las conocen y podrán compartir, de cómo poder hacerse cargo de renovarnos todos en este proceso. Y el tercer punto que quisiera poner en la mesa, y con 3 me quedo, es... Vamos a tratar de acordarnos. el rol de las tecnologías. ¿Hasta qué punto las tecnologías van a jugar un rol en la formación? Hay visiones contrapuestas y creo que es bueno ponerla en la mesa de la discusión, porque algunos opinan de que es la forma del futuro y que ya está siendo parte de la realidad mundial, y hay otros que tienen fuertes críticas sobre la pérdida de contacto. Bueno, sin duda que las tecnologías están y es un recurso. La pregunta es cómo la podemos usar bien en la enorme tarea que tiene el país. Tal vez partamos por el rector en los cambios paradigmáticos que él... ¿Te refieres a la educación, o sea, dijiste reforma educacional? Sí, bueno, yo creo que el aporte que está llamado a hacer la Universidad de Chile
y el sistema estatal de universidad es enorme y una gran responsabilidad que se tiene. Existe conciencia que hoy día se abre la posibilidad de reflexión, de pensar cuáles son las bases, digamos, del sistema educacional que hoy día tenemos. Yo diría lo primero y más importante como paradigma es que todo sistema educacional tiende, por una parte, a reflejar los valores de la sociedad en la cual el sistema se inserta y, sobre todo, casi sin necesidad que se le sea requerido naturalmente, el sistema tiende espontáneamente a reproducir ese contexto social en el cual está funcionando. Es particularmente triste, por lo tanto, en mi opinión al menos, en el caso del Chile contemporáneo, ver cómo una sociedad tan tremendamente segregada como es la nuestra, reproduce esa segregación en su sistema educacional, de modo tal que la posibilidad de sentirse parte de un mismo país, de jóvenes, de niños que provienen de sistemas de niveles socioeconómicos muy distintos, prácticamente no se da. Por lo tanto, los esfuerzos que se hagan por generar un espacio público que, como se pretende, sea un microcosmos de una sociedad en la cual se dé la posibilidad de interactuar, de compartir valores entre los niños que provengan de la mayor diversidad, es sin lugar a duda la gran fuerza, lo que justifica la educación pública desde los orígenes de la concepción moderna de ella. Ahora, respecto al aporte, bueno, destacar por actores notables como la gente de la Facultad de Filosofía, el Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades, la gente de la Facultad de Ciencias, 2 decanos aquí presentes, también están los aportes que ha hecho la Facultad de Ciencias Sociales, hay aportes en Medicina, está el Centro de Investigación Avanzada en Educación, el CIAE, que son todos organismos de la Universidad de Chile que asumieron solo, ¿ya? Y eso es muy importante, la resiliencia que se nota en las universidades chilenas, en la Universidad de Chile, muy en particular respecto a haber tenido la autonomía moral de decir, hay tareas que aunque quieran arrebatarnos, nosotros no vamos a permitir que nos arrebaten esas tareas porque las sentimos como parte consustancial de nuestra misión. Y yo creo que esto debe ser destacado, o sea, se dio todo para que la Universidad de Chile no tuviera pedagogía. Realmente hubo un esfuerzo, yo diría, demasiado explícito, demasiado obvio, demasiado burdo, por decir, está bien, la Universidad de Chile puede seguir haciendo muchas cosas, pero no va a seguir haciendo pedagogía. Por lo tanto, me parece particularmente notable, porque está diciendo mucho de lo que es el alma de esta universidad, el sentir que no va a renunciar, y decidió hace mucho tiempo que no iba a renunciar a eso, y en condiciones tremendamente adversas fue capaz de llevar adelante estos programas de formación de pedagogos, que a mí me parece un esfuerzo notabilísimo, ¿ya? Y quiero destacar que el que se forme en pedagogo en el contexto de una universidad como la Universidad de Chile, creo que este encuentro y el hecho de que sean los anfitriones aquí de la Facultad de Ciencias es particularmente notable. Si hablamos de los paradigmas, ya sin lugar a duda, en los paradigmas, el paradigma por excelencia de universidad es un lugar en el cual se hace activamente generación y transmisión de conocimiento. Y por lo tanto, que un pedagogo se forme en un ambiente donde haya investigación le da claramente una connotación muy distinta. En particular, la connotación de que el conocimiento es algo que se crea, es una respuesta a preguntas que los investigadores se hacen, es una cosa que está localizada en el tiempo, en contraposición a una idea más primitiva de que hay ciertos conceptos que hay que aprenderse y responder correctamente cuando uno se los preguntan, digamos. Aquí una universidad precisamente es un entorno en el cual, al haber investigación científica, hay cuestionamiento permanente de qué es lo que hoy día aceptamos como verdades, y está el énfasis puesto en la frontera del conocimiento, en las preguntas que se hacen, mucho más, digamos, que en la reiteración o en la repetición de cualquier cosa que puedan decir los textos, y que por último están ahí los textos, digamos. La gracia de la universidad precisamente el diálogo, la discusión, el análisis, y eso es lo que hace grande a la tarea de una universidad. Muy bien, gracias. Entre paréntesis, pueden interrumpir, pueden levantar la mano, pueden opinar, etcétera. Vamos a la segunda pregunta que hiciste tú. ¿Quién la desea responder?
Yo creo que esa en verdad es una tarea muy, muy importante, muy grande, y que todas las universidades estatales a lo menos deberían enfrentar con mucha seriedad. Tengo que decir que nosotros desde la Universidad de Chile también la hemos iniciado hace ya bastante tiempo. De hecho, la Vicerrectoría Académica, ¿verdad?, inició un programa de perfeccionamiento para profesores en ejercicio, perfeccionamiento para el magisterio, ¿verdad? Y hace unos años atrás ese programa está también instalado en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y si bien el programa que nosotros tenemos actualmente como pedagogía es en educación media, de hecho ese programa de perfeccionamiento para el magisterio está también dirigido a los profesores de educación básica y con mucho éxito. Por cierto, yo creo que ese es un programa que tiene que ser apoyado, pero yo entiendo que la pregunta del profesor Martínez va más allá, es decir, verdaderamente es un problema serio y que tenemos que enfrentar con mucha mayor fuerza. Supuesto. Gracias, decana. Y la tercera pregunta, porque para terminar el primer bloque nos quedan 2 minutos, ¿no están diciendo? La tercera pregunta, ¿la quieres repetir? El rol de las tecnologías. El rol de las tecnologías. ¿Quién quiere responderla? Bueno, ya que hemos ido en orden, yo voy a decir algo, pero también sí, quiero... no se han desordenado. Sí, referirme un poco también al tema de la recuperación de los profesores en ejercicio. Yo creo que ese es un tema muy relevante. Y justamente todos estos cursos de perfeccionamiento, de capacitación, de actualización son importantes. Me voy a referir, claro, a la parte científica. Muchos de estos profesores que ya tienen una trayectoria enseñando en los distintos colegios, no han tenido la oportunidad de, por ejemplo, hacer experimentos. Eso lo falta. Y si un profesor sabe cómo se hace un experimento que demuestra un fenómeno biológico, un fenómeno químico, etcétera, lo entiende mejor y por lo tanto lo puede enseñar con más propiedad. Y ese es un tema muy importante. Y dentro también de todos estos cursos, la Facultad de Ciencias se ha preocupado de hacer esos cursos, la universidad en general da cursos, distintas facultades dan cursos, donde los profesores tienen la posibilidad de asistir a los laboratorios, pero además de hacer experimentos y experimentar con sus propias manos lo que es un poco hacer investigación, aunque sea en un corto periodo de tiempo, y eso les da una visión, les da una seguridad. De manera que yo creo que eso también es parte de lo que es la tecnología, por eso lo quise un poco enlazar, porque la tecnología es muy importante en la actualidad, sobre todo con el avance de la ciencia, requiere de todos los nuevos cambios de la nueva tecnología, nuevos equipamientos, en fin. De manera de que eso es ir cada vez viendo cómo va cambiando la forma de enseñar, la forma de aprender, y uno tiene que ir modificando. De manera de que es relevante, no es lo único, pero también se debe ser un poco conservador en el sentido de que mezclar la última tecnología o la tecnología nueva de enseñanza con tecnologías nuevas de investigación con los métodos tradicionales, porque permiten, digamos, ir mezclando y entregándole de una manera fácil a los profesores, a los estudiantes, ese conocimiento. Por ejemplo, un profesor de enseñanza media de un colegio de provincia o rural, ¿cómo tiene acceso a enseñar tecnología o a enseñar experimentos? A lo mejor aprender que con materiales que puede conseguir en el supermercado puede aproximar algunas cosas, o saber que cuando deja una sandía ahí en el medio ambiente se llena de mosquitas, ¿no es cierto?, que son la Drosophila melanogaster, adicta al vinagre del vientre negro, como diría su nombre científico, lo que significa, ¿no es cierto? Estamos llegando al momento de la pausa. Entonces se pueden, digamos, ir aplicando esas tecnologías, pero sin olvidar que también el conocimiento tradicional y el método de enseñanza tradicional son muy importantes. Bueno, como dice nuestro decano, nosotros vamos a seguir conversando sobre estos ejemplos mientras ustedes van a una pausa, lo que nos están escuchando, y nosotros nos preparamos también para profundizar después en las preguntas que a lo mejor nos tiene el rector al público que está presente, a la directora de pregrado, al director del DEP, a Yona Camacho, a los científicos de la facultad, etcétera. Vamos a ver qué preguntas nos hace él después en el segundo. Gracias.
estamos regresando acá, hemos seguido conversando todo y haciendo real lo que dijo el rector, ¿no es cierto?, Tony Vivaldi, que un país que discute más se siente dueño de su destino. Ahora a quien le toca preguntar es a él, al rector. Y la idea es que vamos haciendo, ojalá participen todos, así que ojalá sean preguntas más cortitas y respuestas más directas, porque están todos con ganas de participar, yo los veo. Entonces, Enio, ¿qué te gustaría preguntar al director del DEP, directora del pregrado, Joana Camacho, coordinadora de ambas carreras, que ha estado trabajando en todas las pedagogías, en la parte académica, científico, químico, que ha estado en el programa también de la formación de la carrera de Biología y Química, Antonio Galdames, Julieta Orlando, que está ahí también, bióloga ella, Alejandro Roth, están todos ahí dispuestos. Está la Vania ya, que es Juanita López, doctora en literatura, y que van a la ATU Chile y están en contacto con los colegios y los problemas que viven los profesores, no sé, ese abanico, y muchos más de los que están ahí. Bueno, una pregunta abierta a todo, digamos, porque una cosa que me interesa mucho, ¿ya? Es ¿cómo pensamos que uno debe llegar a la comunidad en el sentido de orientar una discusión acerca de cómo una familia puede juzgar si un colegio es bueno o malo? Porque yo creo que es un tema muy sensible en estos momentos. En primer lugar, hacer ver a la familia las ventajas que tiene la heterogeneidad, ¿ya? La diversidad en el conjunto de estudiantes, que eso es sano y bueno para la formación de los niños. Pero yo diría, ¿qué elementos debería tener una familia para decir esta institución me está dando una buena o una no tan buena educación? Y cómo uno debiera plantear en la comunidad aquellos, llamémoslo, criterios por los cuales uno considera que la educación que están recibiendo los niños es adecuada y pertinente, y la familia debe entusiasmarse con esta educación pública que está ofreciendo una educación de ese tipo. Eso me importa mucho. Bueno, ahí está la pregunta. A lo mejor Ernesto Águila. Muy bien. Bien. Director del DEP. Sí, buenos días. En realidad es una pregunta bien vasta y compleja de responder, pero quizás vinculándola al tema de la formación de profesores y al tema de la profesión docente. Hay una frase que se usa mucho, que viene de un informe en McKinsey, que dice que el techo de la calidad de un colegio es la calidad de sus profesores. Yo tengo una cierta discrepancia con esta frase, porque yo creo que la calidad de los profesores está en directa relación con las condiciones de trabajo de los profesores. Y yo creo que, y en el sentido, tal vez, de volver en diálogo la pregunta al profesor Martínez, yo creo que si no se modifica de manera sustantiva las condiciones de trabajo actuales de los profesores, va a ser muy difícil mejorar la calidad, partiendo por la calidad de la educación pública. O sea, nosotros necesitamos hoy día pasar a un 50% de horas lectivas de los profesores y un 50% de horas no lectivas de los profesores. Necesitamos liberar tiempo y energía de los profesores para poder formarse en formación continua, para poder preparar sus clases, para poder dialogar. Necesitamos cursos que no sean más de 25 o 30 alumnos. O sea, si la escuela pública, la nueva escuela pública que se quiere plantear, comienza y ofrece desde un comienzo cursos que no sean más de 25 alumnos, estamos hablando de otra calidad. Estamos hablando de crear las condiciones para esa calidad. Si vamos a un mejoramiento sustancial del sueldo de los profesores, también estamos dando una señal súper potente que esta es la carrera que la sociedad valora y elige. O sea, yo creo que hay muchas respuestas para dar de cómo mejorar la educación pública, pero una fundamental es mejorar la calidad de la formación. Eso es responsabilidad nuestra de la Universidad de Chile. Yo creo que se está haciendo bien como se está construyendo actualmente, pero sin esas políticas públicas que repongan el prestigio social de la profesión docente y le generen condiciones de trabajo para que efectivamente se puedan los mejores profesores quedar en el sistema y mejorar efectivamente la calidad de la docencia, yo creo que son cuestiones fundamentales para construir esta nueva educación pública, y tenemos que partir por la educación pública con estas medidas en favor de la profesión docente. Bueno, gracias. Yo quería tal vez pedir que profundizáramos un poco también del punto de vista ahora la opinión de Margarita Carú,
que ha estado en toda la creación de la carrera y le ha tocado estarla defendiendo a la carrera en todos los ámbitos, mostrándola. ¿Qué podrías agregar tú? Bueno, sin duda que... buenos días a todos, antes que nada, disculpen. El punto que planteó el profesor Águila es central. Quizás una de las grandes dificultades cuando la universidad tiene estos programas de educación continua es en qué tiempo y en las condiciones uno recibe un profesor que viene cansado, que no tiene ni la capacidad física para completar esos tiempos. Entonces les estamos pidiendo un esfuerzo que en realidad no solo no es reconocido, sino que es bajamente valorado en la sociedad. Y en ese contexto, ¿cómo entusiasmar a un estudiante de enseñanza media para que y se ingrese a una carrera de pedagogía? Es realmente duro. Y ese ha sido un círculo vicioso que nos ha costado y que nos va a costar mucho vencer. Y de ahí parte una necesidad de que las políticas públicas en este país pongan un foco en ese aspecto, en liberar y en mejorar las condiciones en que trabaja el profesor, darle más facilidades para efectivamente esta educación continua, este mejoramiento permanente que debe tener, porque es una medida que va sin duda a mejorar nuestra educación pública y la educación de este país en general, y no solo en ciencias, sino en cualquiera de los ámbitos. Gracias, Margarita. Yo a mí me gustaría preguntarle a Vani, que está atrás, que está en la parte práctica, antes de pasar a Joana, para que nos profundice de la carrera misma. Tú que estás en la parte donde están en contacto con las escuelas y los profesores en las salas de clase, ¿cuál es la realidad que observan de acuerdo a lo que están planteando como soluciones o como preocupaciones? Bueno, exactamente lo que han dicho los profesores antes que yo, pero sin el ánimo de entrar en una catarsis sobre la situación de los profesores. Puedo decir que lo que sí vemos como una asistencia técnica que trabaja en las escuelas y con los profesores, junto con toda esta falta de tiempo y este exceso de trabajo que tienen, es que la disposición de los profesores es absoluta. Las ganas de hacerlo está. Y yo creo que ese es un punto a favor completo que tenemos como sociedad y como país. Los profesores efectivamente tienen todas las pésimas condiciones que aquí ya se han dicho, y coincido plenamente con el director del DEP, que estar pensando en solo pedir que la calidad de los profesores suba sin dar ninguna condición, realmente algo absurdo. Pero lo que sí podemos decir como equipo que trabaja en las escuelas es que los profesores así todo lo intentan, y que su disposición absoluta, el cariño por los niños y este empuje que hay es casi milagroso. Y eso es lo que les puedo contar desde lo que es la escuela, con el frío, con la falta de infraestructura, con la falta de libros, con la falta incluso de los mejores estudiantes de pedagogía que se van, en la mayoría de los casos, a los colegios que tienen mejores condiciones. Eso, y me gusta contarlo, que todavía tenemos fuerza en las escuelas públicas y profesores con harta alma, corazón y cariño por los niños. Gracias. Yo le dejaría la pregunta ahora a la decana de filosofía, para hacérsela a Joana, para profundizar quizás en las carreras nuestras, ¿no? Joana, yo creo que tú puedes responder muy bien cómo se ha planificado y cómo se ha pensado esta carrera, pensando sobre todo en el tema de ciencias y de los déficits importantes que tenemos en este campo. Algo adelantaba el decano Cifuentes, y yo lo he escuchado varias veces en su facultad, ¿verdad? Que los profesores con esa alma que decía, con ese ánimo que decía Juanita, ¿verdad? Pueden hacer cosas increíbles, incluso con materiales muy corrientes, ¿no? Pero me gustaría escucharte. Bueno, muy buenos días a todos y a todas.
Un poco con respecto a la pregunta que hace la decana, yo creo que una de las principales fortalezas de los programas de pedagogía en educación media, en matemáticas y física, que es un programa que está vigente desde el año 2005, y también una característica similar con la pedagogía en biología y química, tiene que ver básicamente con 3 puntos que me gustaría destacar. El primero, como ya lo mencionaba el decano Cifuente, la sólida formación disciplinar, pero un poco también para responder a la primera pregunta que hacía el representante del ministerio, es pensar la ciencia de una forma diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que es la ciencia para el desarrollo de habilidades de pensamiento científico y no centrada en los contenidos. Y yo creo que esto es una fortaleza muy importante de los programas, porque sitúa la enseñanza y aprendizaje hacia el pensar científicamente y no hacia, digamos, la memorización de contenidos como tradicionalmente se ha hecho. El segundo punto que me parece relevante destacar de los programas de pedagogía en ciencias tiene que ver con la reflexión acerca de la práctica pedagógica, que es un punto que podríamos decir es el núcleo duro de la formación pedagógica en el Departamento de Estudios Pedagógicos, que tiene que ver cómo nosotros reconocemos al profesor como un actor clave y fundamental de su práctica pedagógica y que tiene un rol, digamos, importante en la transformación que hace en el aula, no solamente en el área de ciencias, sino también en las otras. Y pensamos que es una persona que, como profesional de la Universidad de Chile, debe ser capaz de investigar sobre su quehacer. Y el tercer punto tiene que ver con esa profunda, digamos, preocupación acerca de lo público y de los sujetos que están en los distintos contextos que trabajan. ¿Sí? Yo solamente tenía un comentario, aprovecho la palabra para hacerlo. Una preocupación constante de nuestra carrera de pedagogía en matemáticas y física tiene que ver con que nosotros recibimos los estudiantes con mayores, digamos, ingresos de puntajes PCU, y la mayoría de ellos, aproximadamente el 90%, cuenta con la beca Vocación Pedagógica. Sin embargo, como coordinadora académica, la gran preocupación que tenemos es una vez que estos estudiantes egresan y se incorporan al sistema escolar. Como ya veíamos, muchas veces las condiciones de la carrera docente no son muy favorables para nuestros egresados, y quería hacerle la pregunta directamente al representante del ministerio, si se cuenta o se ha pensado desde el ministerio alguna iniciativa para fortalecer los procesos de formación continua de estos jóvenes egresados, y también, digamos, alguna u otra forma fortalecer, digamos, estas iniciativas que ha impulsado el ministerio, como la beca Vocación Pedagógica. Bueno, gracias por la pregunta. Y a ver, aquí hay un tema de formación continua y la reforma incorpora una preocupación y una propuesta sobre el tema de la educación continua, que a mí me parece un tema fundamental. Creo que el mantener el contacto directo con la creación, con la innovación, con lo que están haciendo los demás, me parece que es un tema que, por lo menos la experiencia comparada que yo he tenido acceso, siempre muestra esta permanente exposición y compartir con los demás las metodologías y los conocimientos. Y respecto del fortalecimiento de las condiciones de trabajo, yo creo que también es un tema que está en la agenda. Ahora, curiosamente, este tema de las pedagogías es justamente donde la educación superior se vincula con educación escolar, de una manera en la cual uno conoce una parte nomás de las políticas que se están organizando. Así que respecto, por ejemplo, de disponer más tiempo, yo sé que está en la agenda, pero no sé hasta dónde está avanzado o cuáles son las propuestas concretas en esa materia. Así como también los cursos más pequeños, acotados, son todas materias que están en el área de educación general, pero yo entiendo que están como parte de las propuestas que vienen. Y quisiera agregar una cosa, una propuesta para comentarla, y es que yo creo que la Universidad de Chile y el resto de las universidades estatales deberíamos resintonizarnos al concepto de educación pública, porque
esta es una agenda país, un problema disperso, y por lo tanto esta visión que hasta ahora nos ha acompañado de competir, tener nuestros alumnos, ganar las becas, de alguna manera hay que pasarlas a un estado en que el Estado compromete y se hace responsable, pero también de la parte de las instituciones hay un compromiso sistémico de participar en iniciativas de todo el país. Y por lo tanto la integración de todas las universidades en esta materia me parece que es natural, de que todas las universidades estatales tengan una vinculación y que en conjunto traten de colaborar con el país. Entonces iniciativas de esa magnitud creo que hay que ponerlas en la mesa ahora que el Estado toma mayor responsabilidad y no mirarlo desde la perspectiva de la institución, porque las perspectivas de la institución deberían estar al servicio de las perspectivas del sistema y el objetivo del país, que es justamente dar un salto en la educación. Si no, no lo vamos a lograr. O lo vamos a lograr a media y nos vamos a demorar mucho más. Por lo menos la perspectiva desde nosotros, desde el Ministerio, es concebir un sistema de educación estatal integrado en todos los niveles, que haya circulación de los estudiantes, que haya educación continua en todas las materias. Y por lo tanto hay que ponerse en esa sintonía de cómo podemos colaborar desde la Universidad de Chile, que por lo demás es líder en estas discusiones, en plantear propuestas en esa ya magnitud más a nivel nacional. Muy bien, y yo quería decirle a los profesores que nos están escuchando también en la radio y a los que nos están viendo en www.ciencias.chile.cl y en el diario electrónico también por streaming, y nos están escuchando y tienen la posibilidad de mandar sus preguntas. Esta vez no vamos a poder responderlas al tiro como lo hacemos siempre, pero a concursoschile@santillana.com pueden mandar las preguntas que gentilmente nos selecciona Santillana para que las podamos hacer. Quería dar la palabra ahora al decano para que haga su pregunta al público o agregue algo que estime conveniente, o a Antonio Galdames, que está esperando su pregunta ya. Yo voy a ser bien breve, pero en realidad mi pregunta va más al Ministerio de Educación. Porque obvias. Claro, y tiene relación con el tema de las universidades estatales, públicas, por supuesto, ¿cierto? Cuando crean estas nuevas carreras de pedagogía, que son muy relevantes, no pueden sus estudiantes acceder a becas porque las carreras de pedagogía tienen que estar previamente acreditadas. De manera de que esa es una limitante, ¿no es cierto?, en la relación universidad pública, estatal pública, educación pública, que es muy importante. Entonces, ¿de qué manera el Ministerio de Educación puede apoyar a las universidades estatales públicas, como la nuestra, la Universidad de Chile, cuando estas casas de estudio crean nuevas carreras de pedagogía, y que por lo tanto tengan acceso los estudiantes interesados a ella, porque requieren de 2 años al menos de funcionamiento antes de ser acreditada? Por lo tanto, recién al tercer año de creadas y iniciado el proceso de admisión, pueden recién optar a becas vocación pedagógica, por ejemplo. Bueno, este es un problema transversal a todas las universidades, no solamente a las estatales. Sí, claro. Y por más a todas las materias de las disciplinas. Lo digo así porque cualquier respuesta que uno pueda dar a este problema en particular afecta a todo el sistema y en toda la educación, todas las universidades. Y ahí hay una dificultad, porque efectivamente cuando uno dice la acreditación necesaria, los conocimientos, la formación necesaria, los elementos necesarios son tales como Estado, difícilmente puede decir, bueno, pero a lo mejor no los vamos a imponer bajo ciertas condiciones. Es difícil tomar una decisión de ese estilo, es muy compleja, porque justamente la acreditación lo que intenta es dar fe pública, y el Estado tiene una de sus tareas fundamentales, en particular a través de las universidades estatales, es cumplir con la fe pública. De tal manera que el tema de la acreditación es un tema que efectivamente está en la agenda
y vamos a reestudiar todo el tema de la educación, de la acreditación, con varios objetivos. Uno de ellos es que sea una acreditación no sí o no, existe o no existe, la tiene o no la tiene, sino que la tiene y además tiene un nivel de acreditación, de tal manera que de valorar la calidad de ciertas universidades que ofrecen a sus estudiantes, pero además para que sea comparativa, en el sentido de que sea homologable a procesos educativos paralelos en otros países. Actualmente el Ministerio está llevando a cabo toda una política de títulos integrados en la región con otros países, de tal manera que cuando decimos acreditación tiene que ser comparable con otros países ahora, ya no solamente internamente. Entonces es un desafío que abarca mucho más allá de la pedagogía, el cómo abordar el nacimiento de nuevas carreras con el tema de la acreditación. Probablemente en el nuevo sistema vamos a considerar la posibilidad de una etapa inicial y un cierto número de tiempo para poder justamente ajustarse a las condiciones de acreditación. Rector, va quedando poco tiempo, pero ¿quieres opinar del tema? Sí, por supuesto. Sí. Yo quería opinar respecto a lo que se dijo desde la audiencia, que me parece muy relevante. Y métodos para mejorar la calidad de los pedagogos que llevan a la educación pública. Solamente sugerir que en otras áreas, por ejemplo en salud notablemente hace mucho tiempo, ya hay métodos, por ejemplo, en los cuales se incentiva claramente a los egresados de las carreras de la salud a que hagan estadías en el sistema público y sobre todo en regiones, ¿ya? Y que eso puede ser vinculado, en muchos países está la opción vinculada a este servicio público con tareas como facilidades en la educación universitaria de ellos, o compensaciones, como ocurre típicamente en medicina, se les da la posibilidad de llegar a ser especialista después de que ha pasado 6 años ya colaborando con la salud en consultorio en regiones, por ejemplo. Bueno, pero creo que es muy importante ese punto que aquí se ha tocado de cómo uno mejora las relaciones concretas del pedagogo que está en el sistema público. Y lo que quiero enfatizar, porque eso sí que me parece crucial, es que de alguna manera la doctrina que hubo detrás de estas manipulaciones que hubo en la década del 80 apunta a un concepto tremendamente peyorativo de lo público, en el sentido de que la educación pública es la educación que estamos obligados a dar como Estado a quienes no son capaces de pagarse una buena educación en buena cuenta. Esa es la filosofía que detrás. Afortunadamente, como dijo la persona de audiencia, hay un alma que nos salvó, digamos, hay un alma de servicio público, que por muy aplastada que haya estado, y yo creo que los grandes héroes anónimos, digamos, de todo el proceso de dictadura en Chile son aquellas personas que se quedaron en su escuela, en su consultorio, en las condiciones más adversas, porque tenían en el alma esta visión o este apego, digamos, al concepto de una educación pública igualitaria para todos. Y lo que quiero reforzar respecto a eso, como ejemplo, yo tengo el altísimo honor de haber sido invitado a las ceremonias de aniversario, que son el 9 de agosto de mi liceo, donde egresé, y les pongo como ejemplo el Liceo 1 de Concepción, del curso que seríamos 35 alumnos, 9 entramos a la carrera de medicina, ¿ya? Lo cual eso le da una idea de lo que eran los liceos, digamos, en la década del 60, ¿me entiendes? Y lo que quiero enfatizar es que una buena educación pública obliga a una buena educación privada, y una mala educación pública empuja para abajo la educación privada, porque si tú tienes una muy buena educación pública, tienes que tener una muy buena razón para no irte a la educación pública entre otras. Por ejemplo, que haya una tradición cultural con alguna nación europea con la cual te sientas particularmente vinculado, o que la religión sea muy importante para ti, pero siempre fue un porcentaje bastante bajo. Y tenían que ser muy atractivas esas opciones privadas, porque lo público de por sí ya era muy bueno, ¿entienden? Ya era muy bueno. Si al revés tú haces de lo público un piso, ya, o un subterráneo, ya, bueno, en el fondo, digamos, la educación, y es lo que se presta un poquito hoy día, digamos, que te cobran o las familias pagan por educación que no siempre, en absoluto, es de un buen nivel, ya, por este fantasma de la educación pública. O sea, me parece que eso, el alma de la educación pública, recuperarla, ya que ha estado presente en el país, que es un alma generosa, ya de integración, de preocupación por el prójimo, de sentirnos parte de una integrada de un gran país, esa es una cosa fundamental, y las condiciones materiales que permitan que eso sea realidad, creo que es la responsabilidad principal que tenemos hoy día como país. Bueno, realmente estamos llegando al final del programa, siempre nos falta tiempo.
yo creo que nos quedamos con esto de recuperar la educación pública, nos quedamos con hacer las cosas entre estas dos facultades lo mejor posible para que vayamos muy encaminados a tener las mejores pedagogías, a producir un cambio, a luchar por un cambio, para que realmente sea más justo, ¿no es cierto? Y bueno, nos vamos implotados, como digo yo, no terminamos, ¿no? Nos vamos con ganas, nos vamos pensando cuál es la solución, nos vamos apoyando, ya sabemos que contamos con el trabajo de equipo en conjunto y nos vamos con deseos de haber hablado también, yo creo, de mucha gente que iba a hablar, porque una hora ya se nos hace poco, decano, antes teníamos media hora, una hora ya se nos hace poco. Agradezco mucho a todos, agradezco por supuesto a Santillana, agradezco por supuesto también a Francisco Javier Martínez, jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, a nuestro rector, Enio Vivaldi, a nuestra decana de Filosofía y Humanidades, María Eugenia Góngora, al decano de la Facultad de Ciencias, a los profesores que vinieron, e invitarlos a que sigan viniendo. Y también que nos acepten seguir viniendo también del Ministerio y de Rectoría, que nos hagan un espacio. ¿Ya? Muchas gracias a todos. Gracias. Radio Universidad de Chile presentó a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con el programa Quiero ser científico, que forma parte del proyecto Explora, creando redes con ciencia y tecnología, iniciativa que resultó ganadora en el segundo concurso nacional de apoyo al desarrollo de productos de apropiación social de la ciencia y la tecnología. Cuenta con el auspicio de Canal de Televisión CNN Chile y Editorial Santillana.